¿Sabías que el país de Malasia tiene las personas más impuntuales del mundo? La impuntualidad es tal que si usted tiene una cita con un habitante de este país, es muy probable que te toque esperar una hora para poder tener el encuentro con esa persona. Es tanta la impuntualidad o es tan normal la impuntualidad que para ellos eso no tiene alguna carga moral, es decir, ellos no se preocupan por llegar tarde, no te van a ofrecer una disculpa si tuviste una cita con ellos, van a llegar una hora tarde y no se van a sentir incómodos por eso. De hecho, aquí en nuestro país hace algún tiempo teníamos un dicho y era que si teníamos algún evento decíamos va a empezar a las 7 de la noche, hora colombiana. Y eso decía que el evento pues, no iba a empezar exactamente a las 7 de la noche, sino que se iba a demorar mucho más. Otro de los dichos, de las frases que teníamos muy común hace algún tiempo era que, bueno, llegamos tarde como buenos colombianos que somos, decíamos eso, porque nos estábamos acostumbrando a llegar tarde, a ser impuntuales. Pero aunque una persona impuntual tuviera muchas excusas, muchas razones para cometer su impuntualidad, hay cosas que ameritan un tiempo, hay cosas que necesitan de un tiempo que no se puede rebasar ese tiempo porque si no, pues las consecuencias van a ser fatales o van a ser muy desagradables. Por ejemplo, en la cocina. En la cocina sabemos que los alimentos tienen un tiempo de cocción y no se puede pasar de ahí porque o si no el alimento se va a quemar. Si es el caso de los líquidos, se van a verter de su recipiente. Entonces, no se puede dejar pasar el tiempo porque se necesita para la cocción de los alimentos ser muy precisos. Por ejemplo, al entrar al trabajo, nosotros sabemos que tenemos que cumplir la hora de ingreso a nuestro trabajo. No podemos entrar tarde, es más, tenemos que estar siquiera 10 minutos, 5 minutos antes, porque o si no nos van a calificar de impuntuales y probablemente nos van a echar de la empresa. Yo sé que usted se prepara y si ingresa a las 7 de la mañana a trabajar, entonces usted desde las 6 de la mañana probablemente ya está organizado, ya se encuentra listo y sabe que se va a demorar algún tiempo para llegar al trabajo, pero tiene un margen de tiempo correcto, un margen de tiempo apropiado para poder llegar puntualmente, porque si no lo hacemos, repito, podemos sufrir la despedida de nuestro trabajo. ¿Cuántos decimos gloria al Señor Jesús? Las citas médicas tienen una organización por horarios de 7 a 7 y media o a 7 y 15, dependiendo del especialista, dependiendo de la cita, de lo importante, de lo grave o de lo compleja de la cita, y no podemos darnos el lujo de llegar muy tarde. Yo recuerdo cuando asistía a mi mamá con los tratamientos de su cáncer, recuerdo que teníamos que viajar a la ciudad de Cali y por supuesto la cita era a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, pero nosotros estábamos muy temprano, estábamos organizados, había que esperar que llegara la ambulancia por nosotros y sabíamos que a medida que nos dirigíamos a este lugar, habían algunos imprevistos, algún accidente automovilístico o probablemente algún trancón en la carretera, bueno, etcétera y etcétera. Yo sé que usted me está entendiendo en esta noche. Y yo quiero en esta hora, en el nombre del Señor, decir que así como esas cosas son o requieren de nuestra puntualidad, de hacerlas a tiempo, hay algo que la palabra del Señor invita a todos los seres humanos a ser muy puntuales y es a la hora de entregarnos a Él. Isaías 55, el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre inicuo sus caminos y el impío sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia de él. Amén. La palabra dice que en lo que requiere diligencia, no seamos perezosos, sino que fervientes en el Señor. Amén.
buscando a Dios en todo tiempo, sirviéndole en el Espíritu. Gloria al Señor. Yo creo que nosotros, amigos y hermanos, debemos entender el tiempo en que estamos, debemos entender la crudeza de la situación que estamos viviendo y ser diligentes o puntuales para buscar a Dios. Gloria al Señor. Porque hoy estamos en este lugar reunidos, hoy estamos cantando, hoy estamos glorificando a Dios, pero el día de mañana, gloria al Señor, según todas las profecías que se han venido cumpliendo durante estos años, gloria al Señor, según lo que encontramos en la palabra, en muchos escritos, dentro de no mucho, ese pueblo va a desaparecer, porque su Señor, el Señor que prometió llevarnos a las bodas del Cordero, vendrá y no tardará. Por lo tanto, busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle hoy, que Él está cercano. Gloria al nombre de Jesús. Yo quisiera, hermanos, enclaustrar este mensaje en un núcleo familiar. Hazlo a tiempo. Y yo quisiera citar un versículo que va a ser el versículo base para esta reflexión en esta noche. Y quiero darle mi punto de vista sobre ese versículo que usted conoce muy bien. Y es el que se encuentra en el Proverbios, el capítulo 22 y el versículo 6. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Vamos a utilizarlo como base para este pensamiento. Y esperamos que el Señor bendiga a su pueblo en esta hora con el espíritu de la palabra. Gloria al Señor. El versículo, yo sé que usted lo puede decir de memoria. A ver cuántos se lo saben y lo dicen conmigo. Si lo tienes presente, Proverbios 22:6 dice: instruye. Amén. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire, nosotros utilizamos este versículo, entre otras cosas, es uno de los más fáciles de aprender. Y en mi tiempo, en mi infancia, era el versículo clave para enseñarle a los niños. Todos los niños sabían Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero aparte de eso, este versículo es muy popular porque lo solemos utilizar para declarar que si una persona estuvo en la iglesia, si una persona creció en la iglesia, en la escuela dominical, si un niño venía al culto, aunque más adelante se aparte del camino del Señor, probablemente cuando sea viejo vuelva, porque instruir al niño en su camino, aun cuando él sea viejo, garantiza que no se aparte de él. Eso es lo que nosotros decimos, amén, gloria al Señor. Pero quiero mostrarle mi punto de vista sobre este versículo y quiero que meditemos en la realidad, porque saben, mis hermanos, nosotros en muchas ocasiones forzamos a Dios a que nos dé cosas que Él no está obligado a darnos porque interpretamos mal la palabra. O muchas ocasiones desconocemos grandes tesoros que hay en la palabra por no entender cuál es el espíritu, el sentido, lo que Dios quiere decirnos. Quiero ilustrarle este versículo a través de mi historia personal. Yo recuerdo, mis hermanos, que nací en un hogar cristiano donde todos los días se escuchaba música de cuerda. Y mis papás, bueno, eran mucho mayores en el promedio de lo que es un padre, de una pareja que van a ser padres. Mis papás eran mucho mayores y ellos escuchaban música de cuerda todo el día. Aparte de eso, en mi niñez me tocó el furor del grupo Vida Nueva, el furor de las guitarras, del requinto, y esa música de cuerda era el pan de cada día en mi niñez. Los hermanos, esos eran los especiales que cantaban, no había organeta, no había una batería, sino que todo era con una guitarra. Y recuerdo que esa era mi afición. Yo veía una guitarra y empezaba a decir tarra, ma, tarra, ma, tarra.
Y ese se volvió pues algo muy gracioso entre los hermanos. Más Tarra, ahí viene Tarra. A los 6 años mis papás me compraron una guitarra y yo dejé de practicar o dejé allí la afición. Pero a los 14 años eso se encendió como un fuego en mí. Se encendió un fuego y yo le dije a mi papá, yo quiero una guitarra, necesito aprender, quiero dedicarme a hacer música. Recuerdo que en el colegio también los profesores me dijeron, bueno, que queremos ayudar porque veo que te gusta el estudio, queremos ayudarte por si quieres hacer una carrera. Y lo primero que yo le dije, no, yo quiero ser guitarrista. Desde esa edad lo tenía muy claro y eso resulté siendo, a pesar de que más adelante estudié un poco de bajo, intenté estudiar piano, estoy intentando aprender violín, pero yo soy guitarrista en esencia porque eso fue mi niñez. Instruye al niño en su camino, no en el camino de Dios, en su camino. Está hablando del niño. Instruye al niño en las cosas que a él le gustan. Instruye al niño en las cosas que a él lo rodean, que su entorno lo rodean. Y aun cuando se vuelva viejo, eso es lo que va a hacer. Y por eso ese versículo, entender esa realidad de ese versículo es muy importante, porque nosotros muchas veces queremos emproblemar a Dios con nuestros dilemas cuando Él no tiene que ver en esas cosas. Nosotros solemos decirle, Señor, sáname de la diabetes, Señor, sáname de la alta presión, Señor, sáname porque me siento muy enfermo. Pero en realidad, listo, Dios tiene el poder para sanarnos. Él tiene la autoridad para sanarnos. Pero nosotros no hacemos la tarea de cuidarnos. Y sino que nos alimentamos mal, consumimos el azúcar, consumimos grasas, nos alimentamos desmesuradamente. Y entonces luego venimos a traerle a Dios ese problema. Y mis hermanos, Dios ha sanado a gente de esas enfermedades. Pero puedo decirle que son muchos más los que han muerto, porque no es responsabilidad de Dios. Dios nos dio un cuerpo para alimentar. Dios nos dio su mente, su espíritu, su sabiduría para que nosotros sepamos cómo andar. Pero si nosotros no obedecemos la palabra, si no seguimos la ruta, el derrotero que Dios nos pone, no podemos reclamarle. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor Jesús? Una de las palabras más impactantes que he leído se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 2. Yo no sé si usted ha considerado esto, pero me impacta mucho leerlo y me llama la atención por la grande, la relevancia que tiene, el significado tan especial que tiene. Génesis capítulo 2, voy a leer los versículos 15 al 17. Dice así: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Escuche, tomó pues Jehová Dios al hombre y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo que me impacta de este texto, mis hermanos, es que el mandato del Señor de que el hombre no comiera del fruto de este árbol del conocimiento del bien y del mal, se lo hizo fue a Adán. En ese momento Eva no estaba en el huerto. Obviamente ella tenía que cumplir el mandato, pero Adán tenía que transmitirle la idea de Dios a Eva. Ella no estaba ahí en el momento que el Señor encomienda a Adán este punto importante, algo que demuestra la soberanía de Dios. Dios podía haber cambiado la ecuación y decirles: vea, coman solo del fruto del árbol del bien y del mal y no coman de los demás. Pero Dios es tan bueno y generoso que les dijo: coman de los demás, pero ese no lo vayan a tocar.
Adán tenía que transmitirle esa idea a Eva, porque desde esa idea partía la comunión eterna con Dios. El día en que ellos desobedecieran, el día en que ellos faltaran a la palabra de Dios, al mandato, a la cláusula de Dios, ese día tendrían que ser expulsados de la presencia de Dios. Eva no lo escuchó, pero Adán tenía la responsabilidad de transmitirle esa idea. Pero Adán estaba tan inconvencido de esa bendición de estar con Dios. Adán estaba tan confundido con ese mandato que cuando le tocó la tentación a él, tomó y también comió. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe la razón por la cual muchos muchachos no están en la iglesia? Es porque nos hemos empeñado en decirles: no hagas esto, no hagas lo otro, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y es verdad, Dios es un ser santo. A Dios se le obedece, a Dios se le sirve, y no de cualquier manera. Pero en lugar de eso, nosotros deberíamos preocuparnos por, en lugar de enseñarle las cosas que no se deben hacer, enseñarle que venir al culto no es algo aburrido, no es algo prohibido, o no es algo triste, o en lo cual la persona se tiene que encerrar, sino que venir al culto, seguir a Cristo, seguir el evangelio es delicioso, es grandioso, es maravilloso. Que nuestros hijos, que nuestros padres, que nuestros vecinos, que nuestros hermanos conozcan que este evangelio es tan maravilloso, tan glorioso, que nosotros no nos basta con venir solamente un domingo a la semana, sino que sacamos el martes, sacamos el jueves, sacamos el sábado, el viernes si es posible, el miércoles, porque no hay nada más delicioso que estar en la presencia de Dios. Transmitir, hay un trasfondo detrás de eso, mis hermanos. Nosotros no nos podemos convertir en religiosos. A nosotros se nos ha encomendado una labor impresionante, y es de llevar a nuestras familias a Cristo. Pero ellos no tienen que encontrar al Cristo prohibido, o no tienen que encontrar el evangelio maluco, el evangelio sin sabor. Eso no es así. Cuando tú entras a la presencia del Señor, cuando tú empiezas a deleitarte en la presencia del Señor, pasan las horas, pasan los minutos, y no queremos salir de este lugar. Qué bueno que nosotros nos convirtamos en portadores de la verdad, y la verdad es que Jesucristo es lo más maravilloso que nos ha pasado. No hay dinero, no hay pasión, no hay nada que se pueda comparar con la grandeza de sentirlo. Oh, aleluya, aleluya. ¿Sabe, mi hermano? David es un ejemplo arrasador en muchas cosas. Es un ejemplo en la oración, un ejemplo en la adoración, un ejemplo en la disposición financiera, en la comunión con Dios, en la humildad. Pero es un pésimo ejemplo en el ámbito familiar. Y probablemente esa situación se deba a la falta de tiempo que él tenía por sus labores reales. Era un hombre muy ocupado. Aparte de que era rey, era un gran guerrero, un gran luchador. Mantenía muy ocupado. De pronto a eso se debía a la disfuncionalidad de su familia. Ustedes saben que David estaba casado con algunas mujeres y tenía hijos en ellas. Era una familia muy disfuncional. Quizá su mal ejemplo, el ser él un ejemplo pésimo en el ámbito familiar, se deba a que el hombre no tuvo el tiempo, no tuvo el interés, no tuvo la interesa por su familia. Pero la realidad es que cuando leemos la historia de David, debemos aprender muchas cosas de este hombre que son importantes para evitar caer en el fracaso que él cayó y en el que cayó su familia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor Jesús esta noche?
Empecemos diciendo que David era probablemente fruto de una infidelidad de su padre hacia la esposa titular. Por eso David dice en el Salmo 51, porque en pecado me concibió mi madre. Gloria al nombre del Señor. El hijo mayor de David abusa íntimamente de su media hermana. En consecuencia de ese abuso, el hermano directo de esta joven asesina a su medio hermano. Este muchacho, aparte de eso, intenta usurpar el trono de David. Y más adelante, después de que él muere, uno de sus hijos también intenta robarle el trono a su hermano. Un fracaso familiar fue la vida de David. Y aunque hay muchos detalles que mencionar, yo quiero decirle que hay un punto medular en el cual la familia de David se desarma, se distensiona. Y este es en su pecado de fornicación y de homicidio. Antes que David cometiera ese pecado, todas las cosas funcionaban. No encontramos disturbios, no encontramos problemas. Antes de eso, todo marchaba bien. Pero cuando David peca, cuando David le abre su corazón al pecado y al enemigo, entonces ese cerrojo que Dios había construido en torno a su familia se derriba y empiezan a salir una cantidad de cosas que consumen el seno familiar de David. Gloria al nombre del Señor. Antes todo marchaba bien, pero a partir de ese momento las cosas se tornaron muy mal. Y yo quiero decirle a los oyentes en esta noche, usted, mi hermano, no debe dejar de buscar la presencia del Señor. No debemos dejar de serle fiel a Dios, porque el día que lo hagamos, el día que nosotros lo hacemos, entonces nos vamos a llevar tremendas sorpresas en nuestra casa. David ignoraba lo que estaba pasando. David ignoraba lo que se le venía. Pero cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios, decidimos desobedecer a Dios, deshonrar a Dios, las consecuencias son nefastas, mis hermanos. El día, mujer, que usted decida olvidarse de Dios, se va a dar cuenta qué clase de esposo tiene. El día que te olvides qué clase de Dios tienes, el día que te olvides que debes serle fiel, te vas a dar cuenta de lo que pueden llegar a ser tus hijos. Por eso para nosotros no es opción estar lejos del Señor. Para nosotros no es opción pecar. Para nosotros no es opción deshonrar a nuestro Dios. Eso fue lo que dijo el hombre, el jovencito lleno de Dios. Dijo: yo no puedo deshonrar a Dios, mis hermanos. Por eso en esta noche, qué bueno que nosotros oremos más, busquemos más de Dios, procuremos la santidad y la paz sin la cual nadie verá al Señor, porque el día que dejemos de buscar a Dios, el enemigo se va a levantar. Pero tengo una buena noticia para usted en esta noche. El Señor dijo que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerían contra esta iglesia. Nosotros tenemos la seguridad que Dios, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puedes aplaudir al Señor con todo tu corazón esta noche. Aleluya, aleluya. Los terrores de David se pueden seguir, se pueden leer fácilmente. ¿Sabe? La palabra del Señor dice en el libro de Primera de Samuel, de Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 4, lo siguiente. Gloria al Señor. ¿Cuántos tienen alabanzas al nombre del Señor Jesús? Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 4 dice: y decía a Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia?
Mire, David nunca observó el comportamiento de su hijo Absalón. Su hijo se estaba comportando muy extraño para lo normal dentro de un joven judío. Dice el capítulo 14, los versículos 25 y 26, que él no se rapaba, él se rapaba la barba y se dejaba crecer su cabellera. Pero para un joven judío eso no estaba bien. Ellos tenían que portar su cabellera corta y tener barba. Pero ese mensaje, eso que hacía Absalón, le demostraba a su padre que la ley de Dios para él no era importante, que la tradición del pueblo de Dios no era importante para él. Pero David nunca le dijo nada a su hijo. Nunca lo reconvino, nunca le enseñó, nunca le dijo, eso no se hace. Es más, la palabra del Señor muestra que los que portaban la cabellera larga eran los que tenían voto de nazareo. Ningún otro podía hacer eso. Pero Absalón tenía una idea diferente de hacer las cosas. David nunca le dijo nada, nunca le estorbó. Y saben, mis hermanos, muchas veces nosotros decidimos callar por querer beneficiar a nuestros hijos sin saber que le hacemos un terrible daño. Que tú le digas la verdad, que tú le digas lo que está mal, que tú le reconvengas, puede salvarlo de caer, puede salvarlo de caer, puede salvarlo de fracasar, pero que no lo hagas puede llevarlo al fracaso. Es más, dice la palabra del Señor a finales de los días de la vida de David, dice que él nunca le estorbó a su hijo diciendo, ¿por qué haces así? Él creyó que hacía bien, pero los resultados eran totalmente diferentes. Porque la Biblia es muy clara, dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina. La disciplina no es mala, la disciplina no es perjudicial, la disciplina puede beneficiar a alguien, puede beneficiar al niño, puede enrutarlo en el camino correcto, pero cuando dejas de hacerlo, cuando consientes lo que está mal, cuando no adviertes que su comportamiento es inadecuado, cuidado, porque las consecuencias pueden ser fatales. David, dice la palabra del Señor, que tuvo que llorar a su hijo, lo lloró amargamente, y aunque ese día, porque su hijo se rebeló contra él, aunque ese día él ganó la batalla, su corazón estaba triste, gloria al Señor, porque el hijo necio produce tristeza a su madre y a su padre también. Pero qué bueno que nosotros, mis hermanos, no hagamos caso de las corrientes de este mundo, porque precisamente eso es lo que nos dicen ahora, que pegarle al niño, que disciplinarlo, que decirle las cosas que están mal, eso no lo va a ayudar. Pero la palabra del Señor dice lo contrario, gloria al Señor. Y si la palabra del Señor lo dice, es porque es verdad, es porque es efectivo, es porque es bendición. Qué bueno que nosotros, mis hermanos, aprendamos ahora. ¿Sabe por qué? Porque luego usted va a intentar traerlo y tráigalo a este lugar. Después de que te cumpla 15, 16, 17 años, vas a querer traerlo a este lugar cuando no le enseñaste que era buscar de Dios. Porque creíste que sí, no, dejemos que crezca, dejemos que se sienta relajado, que se sienta cómodo. Y mis hermanos, la mayoría de veces, y se lo digo porque he estado muchos años en la iglesia, la mayoría de veces no vuelven. Este programa es muy hermoso, arrebatándolo de las garras del maligno. Pero mis hermanos, ¿por qué no pensar, si ya los tenemos aquí, si tenemos la opción de levantarlos bien, ¿por qué vamos a exponerlos a que muchos mueran allá afuera? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? Otro de los tremendos errores que comete David es dejarse llevar por su orgullo. Su hijo había cometido un tremendo error, había asesinado a su hermano. Algunos dirán fue una justa razón, otros dirán que no,
Sea como sea, David tiene la oportunidad de que su hijo regrese después de muchos años estar en exilio. Tiene a su hijo consigo, pero decide no visitarlo. No va donde él. Es más, duran un año sin verse. Y en ese periodo, el corazón de este joven empieza a llenarse de amargura. Mis hermanos, ¿cuántas veces se lo digo? Porque crecí en un hogar y mis hermanos, mis papás me llevaban mucha edad, pero Dios les dio sabiduría, porque muchas ocasiones en que yo me sentía mal, muchas ocasiones en que yo me sentía sin ganas de venir a un culto, sin ganas de buscar de Dios, ellos se me acercaron, me abrazaron, lloraron conmigo, me entendieron, no me juzgaron, no me señalaron, no me dijeron, es que usted es así, es que mire lo que le está. No, se acercaron a mí. Algún muchacho necesita que alguien se le acerque, que lo abrace, que lo ame. Porque nos hemos volvido mecánicos. Queremos que ellos vengan al culto por sí solos. Queremos que ellos funcionen solos. Mis hermanos, la adolescencia es terrible. Lo que uno vive, el mundo lo quiere aplastar. El diablo, las ideas, la televisión y tantas cosas. Los amigos, ellos necesitan de una ayuda, necesitan de una oración, necesitan de un acompañamiento. Oh, pero David no hizo caso, no entendió, se dejó llevar por el orgullo y eso terminó acabando con su hijo. Hay poder en el nombre de Jesús esta noche. Hay poder en el nombre de Jesús esta noche. Esta noche alguien puede hacer las cosas a tiempo.